Mis hermanos, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Les pido que me acompañen al texto que tendremos de análisis, de exposición. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vamos a dejar aquí, mis hermanos, el texto que estamos estudiando. Mis amados hermanos, empezamos a analizar este título bajo el título La adversidad como prioridad dentro del plan de Dios. Y lo mirábamos entre el versículos 12 y 14. Esa fue la primera idea que desarrollamos en estos versículos 12, 13 y 14. Y veíamos en ese trozo que miramos, veíamos las circunstancias adversas que progresan el Evangelio de Cristo. Veíamos también las circunstancias adversas que hacen visible el Evangelio de Cristo, y también veíamos las circunstancias que impulsan la predicación del Evangelio. Hoy llegaremos entonces a una segunda idea que estaremos desarrollando, mis queridos hermanos. Una segunda idea que tiene que ver con la proclamación de Cristo como bajo el control del Espíritu. Toda proclamación, incluso aquella que de pronto no veamos muy ortodoxa o muy cercana digamos, a la parte conservadora que nosotros manejamos, muchas veces pensamos que Cristo no está ahí. Pues hermanos, con una gran sorpresa, entre los versículos 15 y 20, el Espíritu Santo nos va a mostrar que Él sigue teniendo el control, aunque la predicación de pronto no se ajuste a toda la exactitud que debería ser. No obstante, el Espíritu Santo continúa con el control. Mis hermanos, con frecuencia se evidencian rivalidades entre denominaciones cristianas porque no hay uniformidad en la manera de predicar el Evangelio. Y esto, tristemente, mis hermanos, es porque el interés personal prima sobre el avance del reino de Cristo y se menosprecia la cooperación intereclesial para la tarea misionera. Mis hermanos, en este texto, como les decía hace un momento, el Espíritu Santo nos mostrará por qué necesitamos reevaluar nuestras actitudes frente a la cooperación en la predicación del Evangelio. Sí, hermanos, necesitamos reevaluar nuestras actitudes. Estaba recordando, mis hermanos, algo que le oí a el hermano Paul Washer,
que un día se perdieron en las selvas del Perú, él con otro compañero o otros compañeros se perdieron en la selva. Parece que ya estaba oscuro y ellos iban como y estaban perdidos en la nada porque seguían una dirección que ellos no tenían precisión a dónde iban a dónde iban a salir. Había el peligro de los animales, el peligro también de algunos grupos armados, y ellos iban dirigidos solamente por el Señor. Ellos alcanzaron a salir a una especie de claro y encontraron una casita. Alcanzaron a ver una lucecita en determinado lugar y se dirigieron en esa dirección. Y efectivamente era una casita en medio de la maraña. Y ellos se acercaron y efectivamente pues había luz allí y ellos se acercaron y tocaron la puerta. Y es interesante que dijeron desde adentro quién tocaba y la manera como se identificó el pastor Paul Wasser fue: soy un pastor evangélico y estoy perdido en la selva. ¿Saben ustedes si hay alguna iglesia evangélica cerca? Escuchen bien. ¿Alguna iglesia evangélica cerca? Él no habló de ninguna denominación. La puerta fue abierta, los cogieron y los entraron de inmediato. Queridos hermanos, prestemos atención a lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, más bien por medio del apóstol Pablo, nos va a enseñar en este texto, mis amados hermanos. Las motivaciones al predicar el evangelio en el tiempo de Pablo. Veamos lo que el apóstol nos indica aquí. Él nos indica que en su tiempo habían unas personas, unos predicadores que tenían distintas motivaciones a la hora de predicar el evangelio. Unos predicaban por envidia y contienda contra Pablo. Otros predicaban por interés personal. Otros predicaban por hipocresía. Y otros predicaban por amor divino verdaderamente. Veamos uno por uno. Versículo 15 y en la parte A, las motivaciones al predicar el evangelio en el tiempo de Pablo. Algunos predicaban por envidia y contienda contra Pablo. Miren lo que dice el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda buscando perdón, pero otros de buena voluntad. Veamos esto, mis hermanos. Pablo reconoce que hay en el campo misionero, algunos que están predicando a Cristo solamente por envidia. La envidia es el rasgo miserable de estar contentos cuando alguien experimenta desgracia o dolor. Es decir, aquella persona que se alegra por que otra persona está pasando por una situación difícil. Esa persona que tiene envidia del otro tiene un disgusto por el bien del otro. Cuando hablamos entonces aquí de esta envidia y dentro del contexto en el cual Pablo nos desarrollará esta porción de la palabra, es que había envidia contra el apóstol Pablo. Algunos seguramente que estaban contentos porque Pablo está en la prisión. El apóstol entonces reconoce ciertamente que hay algunos que tienen el interés de buscar su propio beneficio, ¿cierto? Pero también él reconoce que hay otros que lo hacen de buena voluntad. Sí, hay otros que lo hacen de buena voluntad, es decir, aquellos que predican el evangelio porque les parece que es bueno y que es beneficioso para alguien. El apóstol pues nos muestra aquí dos tipos de personas en el versículo 15. Los que predican el evangelio por envidia o por contención contra Pablo y los que predican a Cristo de buena voluntad. Hermanos, hermanas, ¿podemos nosotros entender lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo?
En esta argumentación que hace el apóstol Pablo, de verdad que le surge a uno una cierta vergüenza. Y ya se van a dar cuenta por qué surge cierta vergüenza. Bien, por envidia y contienda contra Pablo, pero aquellos que predican el evangelio también en el tiempo de Pablo por interés personal. Hermanos, no estoy tan seguro que hubiera sido un asunto exclusivo del tiempo de Pablo. No estoy tan seguro ahí. No me atrevo a afirmar que esto era un asunto solamente allá. Hermanos, no me atrevo a afirmarlo. Creo que es un asunto generalizado a través de la historia de la iglesia. Versículo 16, entonces los que predican a Cristo por interés personal. Miren lo que dice el versículo. Algunos anuncian a Cristo por contención. Ojo, por contención. Pablo, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir con la palabra contención? Bueno, la palabra contención tiene la implicación o el significado de ser un trabajo por contrato. Ojo, por ser un trabajo por contrato, un trabajo realizado simplemente como el alquiler, como un mercenario, es decir, como aquel que se refiere a el que hace el asunto por una rivalidad carnal, egoísta y que actúa solamente en beneficio propio. La persona que predica el evangelio por contención, según lo que Pablo está diciendo acá, está colocando su interés propio delante de lo que el Señor declara que es correcto. Él no está colocando la mirada en el beneficio del otro y en lo que el Señor ha dicho. No, Él está colocando sus propios intereses, el interés personal. Predicar a Cristo entonces por contención. Hermanos, uno podría decir que, bueno, pues este tipo de personas no deberían estar en la iglesia. Con este tipo de personas, pues no deberíamos trabajar, pero oh sorpresa la que nos va a dar el Espíritu Santo dentro de unos segundos. Bien, nos encontramos también otro tipo de predicación en el mismo versículo 16. Nos dice, los que predican a Cristo por contención, dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hermanos, Pablo nos dice que hay algunos que son hipócritas, que predican el evangelio solamente por hipocresía. Eso es lo que quiere decir la palabra no sinceramente. Es decir, lo hacen, no lo hacen puramente, lo hacen contaminados, con una contaminación interna, con una duplicidad, manejan una doble agenda. Tienen unos planes ocultos que no descubren. Sigue teniendo sus propios intereses. Entonces lo hacen de una manera hipócrita. Pablo está diciendo pensando, es decir, suponiendo, sin estar totalmente claros en su mente por qué lo están haciendo. Están pensando, como dice Pablo, el añadir o agregar, aumentar aflicción en sus encarcelamientos. Es decir, los unos están afuera, pero Pablo está en prisión. Ahora, imagínense ustedes la presión emocional que tiene el apóstol sabiendo que hay este tipo de predicación afuera y que él pues no está libre para salir a defender la predicación, la verdadera predicación del evangelio. El apóstol entonces está teniendo, mis hermanos, una presión emocional. Eso es lo que significa la palabra aflicción. Cuando él dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Esa palabra aflicción ahí es presión, encerrar a alguien mentalmente. Entonces, mis hermanos, tenemos esta tercera persona que predica el evangelio no sinceramente.
Llevamos tres entonces: el que predica por envidia y contienda contra Pablo, el que predica por interés personal, el que predica por hipocresía. Y el versículo 17 nos muestra un cuarto predicador, un cuarto motivo de predicar el evangelio. Versículo 17, el apóstol nos dice que otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo entonces reconoce que no todo está malo. Él reconoce que entre los primeros tres, de todas maneras, aparece un cuarto que lo hace de una manera muy adecuada, de una manera correcta. Lo hacen por amor. Sí, por amor a quién en este caso, según el contexto, por el amor al apóstol Pablo que está en prisión. Este amor es el amor ágape, el amor que es divino. Lo hacen porque aman al apóstol Pablo, porque saben que él está preso por causa del evangelio y que a lo mejor, si Pablo estuviese afuera, estaría predicando. Ellos se mueven entonces a predicar el evangelio. Hermanos, las diversas actitudes en la predicación del evangelio. Mis hermanos, no todos son puros a la hora de avanzar con el evangelio de Cristo, mis queridos hermanos. No todos son puros, y aquí Pablo nos los está mostrando. Yo no creo, como les decía hace un momento, que esto hubiera sido un asunto exclusivo del tiempo de Pablo. Hermanos, muy seguramente es un asunto también entre nosotros. Es un asunto también entre nosotros. Yo quiero animar a mis amados hermanos, a la iglesia, a los líderes en desarrollo, los quiero animar para que seamos sinceros, para que no manejemos agendas ocultas, para que seamos sinceros delante del Señor. Él nos conoce. Nosotros podemos ocultar cosas, pero hermanos, al Señor no le podemos ocultar cosas. Yo les animo para que seamos sinceros con el Señor, mis amados hermanos. Que cuando prediquemos a Cristo, pues si participamos en un proyecto misionero como este es un proyecto misionero. El proyecto MER es un proyecto misionero, mis hermanos, de las iglesias locales que la conformamos. Y todos nosotros somos participantes, mis hermanos. Todos nosotros somos participantes de ese proyecto misionero. Amados hermanos, hagámoslo con sinceridad, hagámoslo por amor a Ágape, hagámoslo, hermanos, por amor al Señor, pero también buscando el beneficio de los perdidos. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, y es la actitud de Pablo, que esto es, hermanos, lo más sorprendente, porque miren ustedes, pues si miramos la primera parte, el primer punto, podríamos decir nosotros que es un punto negativo, ¿cierto? Que es un punto negativo, es decir, no hay como una motivación, porque lo deja uno con una sensación maluca. Pero ¿cómo que todos no son sinceros, hombre? Bueno, no son sinceros todos, lo vimos. Veamos Pablo cómo maneja esto, hermanos, que esto es lo más sorprendente. La actitud de Pablo frente a las distintas motivaciones para predicar el evangelio. Vean lo que nos dice este Pablo, hermanos. Amamos a este Pablo, ¿no es cierto, hermanos? Aunque ya está en la presencia del Señor, pero es que el Espíritu Santo sí usó a este hombre de una manera tan sorprendente. Pongan su mirada en el versículo 18, por favor. Podemos ver aquí qué es lo que encontramos aquí entre versículos 18 y el 20. Bueno, en estos versículos encontramos tres aspectos importantes, mis hermanos. En cuanto a la actitud del apóstol Pablo frente a las distintas motivaciones para predicar el evangelio, el apóstol reconocía que la predicación no estaba detenida. Primer aspecto. Qué cosa, ¿cierto, hermanos? En segundo lugar,
Pablo reconocía la soberanía del Espíritu Santo, hermanos, sobre la predicación del Evangelio y que ésta no estaba limitada. Y en tercer lugar, el apóstol reconoce la exaltación de Cristo, mis hermanos, como vigente en cualquier circunstancia. No importa la manera, la forma como se predique, si no se tienen las actitudes correctas, Pablo reconoce que de todas maneras, si se está predicando a Cristo, Cristo está siendo exaltado, mis hermanos, no importando la circunstancia. Qué tremendo, hermanos y hermanas. Veamos entonces el primer aspecto, mis hermanos. La predicación no está detenida, hermanos. Versículo 18. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Ya él nos indicó que las cosas malucas que están sucediendo y los hermanos que no son sinceros en la predicación del Evangelio. Pero cuando él llega al versículo 18, miren ustedes lo que él dice. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué increíble este hombre. Hermanos, por eso es que les decía ahorita que a uno le surge una cierta vergüenza al estar frente a este texto. Miren la reacción de este hombre, mis hermanos, la reacción de él frente a esta situación de los no sinceros en la predicación del Evangelio. Mis hermanos, de cualquier forma, dice él, de cualquier manera, Cristo está siendo predicado. No importa el que lo hace por pretexto, es decir, como un simulacro, como algo ficticio, como el que oculta una razón real o diferente. Algunos predican a Cristo o por simulacro o por verdad realmente, algo que es confiable, ¿cierto? No importa, de todas maneras, Cristo está siendo anunciado. Y este hombre, hermanos, está preso, está en prisión y él dice, y bueno, pues si Cristo está siendo anunciado de todas maneras, pues yo me voy a gozar en eso. Sí, me voy a gozar en eso y me gozaría aún. Me gozo en eso y me sigo gozando. No voy a ponerme aquí todo depresivo, no voy a ponerme aquí todo triste y todo el asunto. No, Cristo está siendo anunciado. Sea como sea, Cristo está siendo anunciado. Qué tremenda lección que nos da este Pablo, mis amados hermanos. Entonces, la predicación no estaba detenida. La predicación en últimas estaba avanzando. Pero lo segundo que el apóstol nos muestra aquí, mis hermanos, está en el versículo 19 y es la soberanía del Espíritu Santo tampoco está limitada. Veamos, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Veamos esto despacio, mis hermanos. Pablo está haciendo una reflexión, por eso dice, porque sé. Él está haciendo una reflexión. Yo sé, miren, yo estoy seguro, él está escribiendo a la iglesia, no olviden, yo estoy seguro, dice el apóstol, yo estoy seguro que por las oraciones de ustedes, por las súplicas divinas de ustedes, pero también por la provisión del Espíritu Santo, y él lo llama aquí el Espíritu de Jesucristo, ¿cierto? El Espíritu de Jesucristo, pero es igual el Espíritu Santo. Por la provisión del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, es posible que Pablo no esté hablando ahí de una liberación en el sentido de quedar libre. Es posible que él no esté hablando de quedar libre. Listo, Pablo, ya cumpliste la sentencia, salga.
No, es posible que Pablo no se esté refiriendo a eso. Es posible que Pablo se está refiriendo a la liberación en el sentido de estar tranquilo porque de todas maneras el Espíritu Santo tenía el control. Porque de todas maneras el Evangelio está siendo predicado. Pudiera estar pensando también en la liberación física, ¿cierto? Pero me atrevo a pensar más bien por el contexto de lo que venimos desarrollando, que él estaba hablando de una liberación emocional, de una liberación mental. Cristo tiene el control. Sí, Cristo tiene el control. Ustedes están orando, pero además de eso, el Espíritu Santo está guiando las cosas. Hermanos, necesitamos reconocer esto. Necesitamos reconocer esto. Hay veces, mis hermanos, y otra vez vuelvo a animar a la iglesia y a los hermanos líderes en desarrollo. Tal vez algún hermano que está predicando en algún momento, en algún lado, que lo escuchamos o algo, tal vez no lo esté haciendo totalmente bien. En el sentido de que tal vez no esté usando las palabras, tal vez no esté explicando el texto como es, tal vez esté limitado, no importa. Hermano, hermana, no se nos olvide que el Espíritu Santo sigue teniendo el control. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo cuando dice aquí, por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa palabra suministrar es la provisión del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. De manera que, hermanos, ¿se dan cuenta por qué les dije que cierta vergüenza le surge a uno, mis queridos hermanos? Y llegamos al último aspecto y a la terminación del texto que escogimos para hoy, mis hermanos. Está en el versículo 20 y es: la exaltación de Cristo seguirá vigente en cualquier circunstancia. En últimas, hermanos, nos dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, lo hagamos como para la gloria de Dios, ¿cierto? Nos dice que todos los que fuimos creados para su gloria, ¿cierto? De manera que, hermanos, a la hora de pensar en la exaltación de Cristo, según el versículo 20, no importa la circunstancia, Cristo sigue siendo exaltado. Veamos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, en nada me voy a avergonzar, antes bien con toda confianza. Esa palabra, hermanos, confianza ahí es audacia, estar dispuesto a emprender algo que implica riesgo y peligro, especialmente aquellas que requieren ser honestos en palabra y actitud. El apóstol dice, antes bien con toda confianza, como siempre, como en cada ocasión, ahora en este momento, Cristo. Dice, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice magnificado? Es decir, llegar a ser tenido en mayor estima por uno mismo. Es decir, Pablo está diciendo, miren, no importa, bien sea que yo esté vivo o muerto, Cristo sigue siendo exaltado. En mi cuerpo no importa que yo estoy aquí preso, que me hayan hasta azotado, que me hayan pegado y me hayan vuelto nada, no importa. Cristo está siendo exaltado. Realmente eso es lo que me importa, está diciendo el apóstol Pablo. Él dice, en mi cuerpo o por vida o por muerte, Cristo es magnificado, es decir, sigue teniendo o estando en la más alta estima.
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y hermanos, nos va a dejar aquí, digámoslo así, con la expectativa, porque él va a desarrollar por qué dice él, o en cuerpo o en vida, es decir, estando vivo o por muerte. Él lo va a desarrollar a partir del versículo 21. Mis amados hermanos, el próximo jueves le animo para que no se pierda lo que sigue. Tal vez usted se ha preguntado y tal vez ha tenido duda, pastor, ¿a dónde van los creyentes que mueren ahora en este tiempo? ¿A dónde van? ¿Ellos a dónde están? No hace tiempo, tal vez un mes y medio, alguien me hizo esa pregunta. Alguien me hizo esa pregunta, un creyente me hizo esa pregunta. Que yo que pensaba, ¿de dónde estaban los creyentes que estaban muriendo ahora en este tiempo? Mis hermanos, eso es lo que va a resolver el Espíritu Santo en el versículo 21 y siguientes el próximo jueves. No se lo pierdan. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu glorioso nombre. Señor, ayúdanos a aplicar este texto. Bendito Dios, ayúdanos a pensar en los hermanos que muchas veces son cortos de palabra a la hora de predicar, que tal vez, Señor, tienen algunas limitaciones. Tal vez no lo están haciendo de manera muy correcta según nuestros propios pensamientos. Pero, Señor, hoy nos has enseñado, oh Dios, que el Espíritu Santo sigue teniendo el control, que Cristo sigue siendo magnificado, sigue siendo exaltado, Señor mío. Señor, ayúdanos en esto, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.